Olá, saludos a todos, bem-vindos amigos e irmãos. Estamos aqui outra vez mais em mais um podcast Generaciones México. Hoy traemos un título aquí, queremos hablar un poquito sobre los planes de Dios. Hoy estoy aquí con mi esposa. Hola, buenas noches a todos o días, todos los que nos están escuchando. Sean bienvenidos a otro podcast de Generaciones México. Muy bien. Y antes que empezamos con esta charla, ¿no? Con este podcast, queremos invitarlos, si tú todavía no eres inscrito en el canal Generaciones México, se inscreva y suscríbete ahí, deja su like, comparta con su familia, con sus amigos. Hemos recibido, ¿verdad?, algún testimonio de los hermanos a través del podcast que edificó su vida por la palabra de Dios, los testimonios, y es para eso que creamos los podcasts. Queremos hablar de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, los testimonios, ¿no?, de que pasamos, que estamos pasando. Sí, y también poder invitar a más personas. Si tú no has participado, pero te gustaría participar, está abierta la puerta para que todos puedan contar un testimonio, hablar de lo que Dios ha hecho en sus vidas, porque hace que nuestra fe crezca y somos edificados al saber todo lo que Dios está haciendo alrededor de esta ciudad, de Tlaqui, de Morelos y bueno, de todos los que nos visitan también. Exacto. El único propósito del podcast es que Cristo Jesús, nuestro Señor, sea glorificado y que las personas que todavía no conocen a Jesús lo puedan conocer Él a través de los testimonios, a través de una palabra, de un mensaje. Es para glorificar el nombre de Cristo. Así Amén. es. Pues, sin más, ahora vamos para más un podcast, Generaciones México. Pues muy bien, estamos aquí, mi esposa y yo, el Espíritu Santo. Y hoy queremos hablar un poquito sobre los planes de Dios, ¿verdad? Pues si estamos aquí hoy, damos gracias al Señor Jesucristo, al Espíritu Santo, a Dios que nos amó con su infinito amor. Y hemos descubierto, investigado, ¿no?, cuáles son los planes que Dios tiene para nuestras vidas, para nuestra familia, para nuestra casa. Por eso, cuando recibimos algún invitado aquí en el podcast, preguntamos cómo fue su encuentro con Jesús, cómo fue tocado, porque el cristianismo, la iglesia, no se trata de una religión, se trata de un relacionamiento con Dios, porque Dios es un Dios que nos acerca, que nos relaciona, y Él siempre está ahí, como dice en Apocalipsis 3:20, es que estoy a puerta de su corazón tocando. Si abres la puerta de su corazón, yo entraré, Jesús, sentarás y comerás con nosotros, ¿no? Entonces, Dios siempre nos está invitando. Y queremos empezar aquí sobre los planos de Dios y queremos dejar algo aquí de introducción, que confiar en Dios es la actitud más acertada que un ser humano puede tener. Porque en esta vida tenemos muchos retos, muchas dificultades, muchos problemas, pero si confiamos en Dios, Él nos da la seguridad, la fortaleza y la alegría necesaria para podermos vencer cualquier adversidad que la vida nos apresenta, nos proporciona en el camino. Sí, creo que es importante también dejar muy en claro que todos tenemos planes de Dios, que Dios tiene un plan para cada uno de ustedes, porque todavía puede pasar que jóvenes o adolescentes o inclusive adultos piensen que no tienen un plan de parte de Dios, pero hay que matar y destruir esa mentira, porque es una mentira. Todos y cada uno de nosotros, cada bebé que nace, cada niño, cada joven, cada adulto, tiene un plan del corazón de Dios, que nació en el corazón de Dios y que Dios está con todas las ganas y con todas las fuerzas dispuesto a llevar a cabo ese plan en cada uno de nosotros. Exacto. Y yo creo que todos nos preguntamos, ¿no?, a algún punto de nuestras vidas, ¿para qué nací? ¿Por qué estoy aquí? Sí. ¿Por qué me pasa isso? ¿Cuál es el propósito? Yo quiero dar el 100% naquilo que fui llamado. Y a veces uno está siempre luchando con la identidad por la cual fuimos criados. Sí, ¿verdad? como hemos escuchado de testimonios de personas que tienen accidentes y que tú dices, o sea, lo que te pasó era para que te murieras, lo que te pasó era para
que ya no estuvieras más aquí físicamente en esta tierra. Entonces es importante también que si tú has tenido algún encuentro o momento en el que estuviste a punto de morir y sigues con vida, quiero que sepas de parte de Dios que es porque aún hay un plan que se tiene que cumplir. Si hay personas que han experimentado milagros donde ya estaban en el hospital muy mal, muy graves, y hoy están, como dicen mexicanamente, vivitos y coleando, ¿no? Es una expresión muy graciosa, pero quiero que sepas que si estás hoy con vida es porque hay un plan activo de parte de Dios para tu vida. Exacto. Y también trajimos algunos versículos aquí que hablan sobre los planes de Dios, ¿no? Para fundamentar aquilo que estamos trayendo como tema en este día. Y vamos a empezar aqui com Isaías capítulo 55, el versículo número 8 y 9, diz assim, el Senhor diciendo, mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de lo que pudieron imaginarse. El versículo 9 diz assim, pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Wow. ¿Y qué podemos entender aquí? Que hay unos pensamientos que vienen de nosotros como seres humanos, pero también hay un pensamiento, hay una voluntad y hay un camino, como dice aquí en las Escrituras, de parte de Dios, ¿verdad? Si vemos la historia de los discípulos de Jesús, ellos estaban encargados de su vida diaria, de sus rutinas y relacionamientos. Jamás pasó por la cabeza de Pedro ser un pescador de hombres. Pero Jesús ya tenía escrito en un libro ahí los planes que él, Jesús, tenía para Pedro. Y Jesús tiene un plano para cada uno de nosotros que está ahí alicerçado y enraizado en uno solo plano, para que todos vengan a conocer a Cristo Jesús, ser salvo y comenzar la caminada con Cristo. Así es, creo que esta escritura dice mucho y creo que es completamente verdad. En primera, porque lo hemos experimentado, creo que podemos decir que a ambos Dios nos sorprendió e hizo mucho más de lo que pudiéramos imaginar, pero creo que también es un pilar y fundamento importante creer lo que está escrito en la palabra, porque si yo solo leo esto y pienso que esto solamente está disponible para hijos de pastores o que solo está disponible para personas que van a la iglesia o solo, no sé, personas que tienen un cargo, un ministerio, esa es otra mentira que tiene que ser destruida en nuestro pensamiento, porque la escritura fue hecha para cada uno de sus hijos y Él nunca dice esto solamente es para los pastores o esto es solamente para personas, no sé, que tienen un cargo o un ministerio. Creo que esto abarca a todos, a ti y a mí. Entonces tú que estás viendo este podcast, yo te invito a que des ese paso de fe y decidas depender de Dios, pero decidas también creer lo que Él escribió, creer que realmente lo que Él tiene para nosotros, como dice también Romanos 12:2, ¿no? Que su voluntad es buena, perfecta y agradable. Pero creo que el primer paso es creerle y ya el segundo sería obedecer, ¿no? Obedecer lo que dice su palabra. Exacto, sí. Tenemos que creer en Jesús y también conocer a Él, porque la invitación de Él es que nosotros también conozcamos a Jesús. Voy a ser muy práctico aquí. Yo tenía mis planes, yo tenía mis caminos, yo tenía toda la idea de lo que yo quería hacer, porque dicen los proverbios que también el hombre fue dado a hacer planes en sus corazones, pero que la última palabra viene del Señor. Proverbios y yo 37. quería ser brasileño, jugador de fútbol profesional, y estaba ahí y me llevaba... Y sepan que es muy bueno, ¿eh? Bueno, yo no sé de fútbol, pero creo que lo hace muy bien. Ajá. En Brasil es muy común, los jóvenes quieren ser jugadores de fútbol y luego ya los padres ponen sus hijos en las escuelas de fútbol desde chiquitos, y yo quería, me acuerdo que decía a mi mamá, me compra
¿cómo se dice aquí? Tacos, ¿verdad? Los tacos. Sí, los tenis, Ajá, los tacos. tenis apropiados para jugar y compraba y pasaba todo el tiempo, salía de la escuela, ya iba al entrenamiento, después jugaba y quería. Y la edad fue pasando, algunas oportunidades, otras no. Y se fue el sueño de fútbol. Ya no quiero más ser, ya me pasó de la edad. Entonces después fui a la universidad, fui a estudiar educación física allá en Brasil. También por jugar fútbol tenía unos descuentos allá en la universidad y voy a ser maestro de educación física. Y luego empecé a conocer a Dios y me aprofundar en las escrituras. Y aquí hoy estoy en México. Wow. También jamás imaginaba cambiar de país, venir a otro país. No estuvo en mis planes. Pero como dice, Pero estuvo en los de Dios. Pero estuvo en los de Dios, porque cuando conocemos a Dios, vamos a conocer su buena, agradable y la perfecta voluntad de Dios. Y dice que la bendición de Dios no empobrece ni acrescenta dolores. La bendición de Dios nos enriquece. Entonces no podemos pensar, ay, es que los planos de Dios van a ser aburridos para mí, los planos de Dios me voy a estar frustrado y Dios va a tener yo como, ¿cómo se dice? Marionetes. Como un títere. Como un títere. Y no es cierto, porque los planes de Dios son agradables, son perfectos los caminos de Él. Creo que Dios realmente sabe lo que nos gusta o lo que nos va a gustar sin que nosotros sepamos. O sea, Dios es tan omnipotente y omnipresente, y Él es el futuro y el principio y todo, que Él mismo sabe lo que a ti te va a gustar, en lo que tú vas a fluir, cuál es tu área, mucho antes de que tú lo sepas. Porque a veces, como dijiste, ¿no? En Salmos 37 habla sobre que el hombre hace sus planes porque nos gusta, nos llama la atención esto, nos gustaría hacer esto y todo. Pero hay cosas que a veces nos gustan y la verdad es que terminamos en otra área que tal vez no le habíamos puesto atención, pero que Dios nos guió hacia ese lado y resultamos siendo mejores en esa área que tal vez en la que queríamos ser, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios nos conoce mejor de lo que nosotros nos conocemos. Creo que eso es al punto al que quería llegar. Él nos conoce mejor que lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos, refiriéndonos a gustos, al deseo de estudiar una carrera. O sea, yo te diría, pregúntale a Dios, porque Dios sabe, ¿no? Dios, a mí me pasó lo mismo. Yo quería estudiar medicina y quería mucho estudiar medicina y lo comenté en algunos otros podcasts. Pero yo creo que Dios ya sabía que tal vez sí lo hubiera podido hacer bien. A lo mejor, tal vez no me iba a ir tan mal, no lo sé. O a lo mejor me iba a ir muy mal, no lo sé tampoco. Pero sé que estoy donde tengo que estar porque confiamos en Dios, porque Dios sabe mejor. Y algo que mencionaste de los planes de Dios, no solo es creer, obviamente también es obedecer, pero también es empezar a caminar como en una vida diferente, dependiente de Dios en todas las áreas. Creo que tú tuviste, por así decirlo, el acceso a los planes de Dios en cuanto tú decidiste ser un sacrificio vivo. Porque en Romanos 12:1 empieza con el cambio de mentalidad, empieza: transformados, renovaos vuestros pensamientos, y dice: sean un sacrificio vivo, santo y agradable, el cual es vuestro culto racional, porque estos es a los adoradores que Dios busca. Pero cuando tú decidiste ser un adorador radical, decidiste entregarte a Dios como ese sacrificio vivo, santo y agradable, fue cuando descubriste el plan que Dios tenía para ti. Creo que ahí fue cuando cambió, e inclusive conmigo me pasó lo mismo. Cuando me determiné a hacer ese sacrificio vivo, como en Romanos habla, fue cuando Dios de repente como que ¡pum! Aquí está lo que yo tengo para ti, ¿no? Este es el plan, por ahí va, ¿no? Y creo que fue cuando pues nos conocimos. Creo que por ahí. Pero como todo tiene un orden, ¿no? Decides creer, decides confiar en Dios, decides depender en Dios, pero decides caminar agradándolo, buscándolo a Él primero, y entonces como que se destraba, ¿no? Como que se destraba y Dios libera lo que Él tiene para ti, ¿no? El plan para tu vida. No sé, siento como que así Dios lo hace más o menos. Sí, exacto. Y siempre hemos aprendido que Dios es un caballero, ¿no? Entonces Él no va a querer poner, no sé cómo se huele abajo aquí.
Sí, no va a forzar. Exacto, pero como los planos de Dios para nosotros son perfectos y agradables, entonces nos toca a nosotros decidir, elegir a tener la vocación que Dios nos ha llamado. Por ejemplo, la Biblia está repleto de ejemplos, de testimonio de grandes hombres de Dios. Uno de ellos es Pablo. Él perseguía a los cristianos, mataba a los cristianos, daba su vida para ser ahí el fariseo, ¿no? Cumplir con las escrituras, tenía que matarlo, ¿no? Perseguir a él hasta que él tuvo un encuentro con Jesús. Dice la escritura que él se cayó, quedó ciego, ¿verdad? Tuvo un encuentro con Jesús y después terminó su vida dando la vida por la iglesia. Dios nos dice, te tienes que dar la vida por la iglesia. No, Él decidió en su corazón, Jesús, tú tienes un plano para mí. Y yo quiero seguir este plano que tú tienes para mi vida. Y terminó su vida, ¿no? Combater el buen combate, terminé la carrera y ahora guardé la fe. Pero ahora para mí está la corona de la vida que el justo juez dará para aquel día. Entonces, Dios tiene un plano para cada uno de nosotros, pero necesitamos abrir nuestro corazón para lo que Dios tiene para nosotros. Y queremos ir ahora a Salmos. Este me encanta, el Salmo de número 139. Les voy a dejar de tarea ahí. Ahorita, después que termine el podcast, vaya en su Biblia, lea todo el Salmo 139. Y el versículo 16 es así: me viste antes que naciera, cada día de mi vida estaba registrado en su libro. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Cada día de nuestras vidas Dios está registrado allá. Obviamente aquí está hablando de David, que es un salmo de David, pero Dios tiene un libro escrito con mi vida, Felipe. Este día hizo, este de aquilo, y va, y va, y va. Por eso tenemos que proseguir en conocer el Señor. Muchos, yo ya conozco la salvación, yo ya conozco la palabra, yo ya leí tantas veces la Biblia, yo ya decoré los versículos, y no se trata de eso. Se trata de conocer el Señor y proseguir en conocer el Señor. Tenemos que leer la Biblia, sí, tenemos que tener la Biblia, tenemos que orar, tenemos que apartar un tiempo de intimidad con el Señor, pero todo el día vamos aprendiendo poquito a poquito lo que el Señor tiene para nosotros. Si me dice, Felipe, ¿cuál es el plan de Dios para toda su vida? No sé, pero yo sé que o Él quiere que yo esté en el centro de su voluntad, obedeciendo sus mandamentos, amando a Dios sobre todas las cosas, amando al próximo como a sí mismo, produciendo los frutos del Espíritu, orando, intercediendo. Dice la Biblia que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu. Entonces todas las decisiones que yo tengo que tomar, tengo que ser guiado por el Espíritu, tengo que orar, tengo que preguntar a mis pastores, a ver, pastora, isso, aquilo, ponemos delante de la presencia de Dios. O sea, es llevar en cuenta que el Espíritu Santo de Dios habita en nosotros y Él también tiene una voluntad y Él sabe las profundidades, las profundezas del corazón de Dios. Entonces yo, Espíritu Santo, ¿qué Dios has escrito para mí en el día de hoy? ¿Qué Dios tiene para mi vida? Llevar en cuenta la voz del Espíritu sobre nuestras vidas. Y vamos tomando decisiones, como he dicho, ¿no? Yo quería ser jugador de fútbol, yo vi a mis amigos yendo en la iglesia, ahí va otro fanático. Llevan a estudiar teología, mira qué aburrido, ¿cómo pues se puede uno estar leyendo esta Biblia que es gruesa, ¿no? Todavía. Sí. ¿Por qué? Porque me faltaba conocimiento, me faltaba revelación, me faltaba dejar Dios abrir la puerta de mi corazón. Y te voy a ser sincero, yo ya estaba en la iglesia, iba a las iglesias. Sí. Por eso que es diferente cuando ir a la iglesia y ser iglesia. Ser iglesia es cuando yo voy, quiero ser transformado, quiero conocer, quiero echar ganas, como se dice aquí en México, ¿no? En las escrituras, en tener una vida como un hijo de Dios. Entonces, cuando abrimos nuestro corazón para Dios, vamos conociendo más la voluntad de Él para nosotros todos los días un poquito. Mientras caminemos tomados de su mano. Exacto. Creo que es como la imagen de un padre caminando con un pequeño. Y mientras no nos salgamos de ese lugar, vamos a poder ir descubriendo el plan de Dios para nuestras vidas, hacia dónde caminar, hacia dónde ir. Pero no es ni adelantarnos ni retrasarnos, es a un lado de Él, tomados de su mano y no soltarnos. Muy importante, no se suelten, permanezcan ahí tomados de la mano de Él, que Él poco a poco, cada vez a su tiempo, va a ir mostrando y guiándote y diciéndote por dónde caminar. Exacto.
Y si tú estás ahí nos pregunta, oye Felipe, Ditza, pero usted nunca se equivocan, siempre ha tomado decisiones, ¿verdad que no? No, yo también ya tomé, siendo cristiano, às vezes orando, às vezes tomé decisiones equivocadas. Y ahí se termina todo. No, gracias a Dios, no. Que la misericordia de Dios se renova todos los días, pero lo que Dios lleva en cuenta es que cuando nos arrependimos de verdad. Yo tomé muchas decisiones, a veces pensando que era Dios, no, sí, y a veces no era. Entonces, tenemos que tener un corazón rendido al Señor y parar y regresar al centro de la voluntad de Dios. Sí. Pedro andava com Jesus, caminhou com Jesus, Jesus lhe explicou várias coisas do que ia passar. Mira, Pedro, é necessário que vou à cruz, vou morrer, pero el terceiro dia me vou a ressuscitar. Sí. E tu me vas a negar 3 vezes. E passou tudo isso. E que hizo Pedro? Se desanimou e foi a volver a pescar. Sí, muy importante es, yo siento, algo que nos ha ayudado mucho a no regarla tanto. Porque créanos, somos humanos, la regamos, es normal, no se agüiten, dijeron los mexicanos. Pero algo que nos ha ayudado mucho es orar y preguntarle a Dios antes de llevar a cabo una acción o de tomar alguna decisión. Aún en decisiones pequeñas nos encontramos él y yo preguntándole a Dios que nos muestre una oración muy práctica, porque no necesita ser una mega oración, no necesita ser tú orando 1000 horas ni nada, no, porque Dios escucha. Puedes simplemente apartarte a un lugar sola, un lugar donde no haya mucha distracción para ti, y simplemente dile esto al Señor: Dios, guía mis pasos. Dios, cierra las puertas que se tienen que cerrar, abre las puertas de oportunidad que tengan que ser abiertas, y solo confía en eso, hazlo continuamente, pero pídele: Dios, tú guíame, que sea tu voluntad, porque como vimos, su voluntad es perfecta y de verdad no hay nada mejor que la voluntad de Dios. Entonces, para que no estés chocando con pared y haciendo corajes a lo mejor por terminar en lugares en los que tal vez no debías haber terminado, antes de viajar o antes de entrar a una universidad o antes de entrar a estudiar alguna cosa o alguna cosa así de magnitud, yo te invito a que así en 5 minutos de oración: Padre, muéstrame tu voluntad, o Padre, dime tú, o ciérrame esta puerta, o permíteme estar en este lugar, y si eres tú, que fluya, ¿no? Que se pueda realizar, porque pasa cuando entras a un trabajo, porque a veces hay trabajos, me ha pasado a mí muchísimo. Yo recuerdo haber entrado a un empleo que la verdad es que voy a ser muy sincera, no oré antes de entrar a ese empleo. Fui por necesidad, por necesidad económica, me metí a trabajar y fue una temporada difícil porque, ¿qué es lo que sucedió? Me enfrié completamente en el espíritu, no tenía tiempo alguno para orar, no tenía nada de tiempo, vaya, no podía ni disfrutar tiempos a solas, ¿no? O sea, con el Espíritu Santo, ni a veces ya ni venir a la iglesia era posible por el cansancio, por el trabajo y todo eso. Y bendito es el trabajo, no les digo que se salgan de su trabajo, no. El trabajo es una bendición, pero yo te invito a que tengas esa certeza en tu corazón de que sea donde sea que tú estás, que es porque fue Dios. Porque si tú fuiste a un trabajo o estás en algún lugar físicamente y empieza a entrar dentro de ti duda o empiezan a venir luchas, obviamente la primera voz a tu cabeza de ataque que va a venir va a ser: ya ves, aquí no es donde Dios quiere que estés. Pero ¿cómo apagamos esa voz, verdad? Desde un principio, al preguntarle a Dios: y si Dios me abrió esa puerta de trabajo, sea lo que sea, aunque esté difícil esa chamba, aunque me esté costando, pero Dios te llevó ahí, es para desarrollar tu carácter, para hacerte crecer en madurez, pero solo ten la certeza, obviamente, de que Dios está ahí contigo, de que Él está presente, y vas a tener una paz, de verdad, vas a tener una paz, como dice su palabra, una paz que sobrepasa todo entendimiento, que aunque esté difícil el trabajo, que aunque tu jefe a lo mejor
te explote o te maltrate, pero tú sabes que estás en ese lugar porque Dios te mandó ahí, Él te da las fuerzas para continuar. Él te da el descanso que tú necesitas, Él te da la sabiduría, Él te da la madurez, Él te provee lo que tú necesitas. Y caso contrario fue lo que me pasó a mí, que yo me fui a meter ahí, siendo que Dios no me dijo que me metiera, y pues pasaron ahí consecuencias que tuve que pagar, ¿verdad? Pero se aprende. Lo más importante es aprender de nuestros errores, y ya ahora ya no se me olvida orar antes de preguntarle al Señor. Sí, exacto. Y todos nos equivocamos, ¿no? Pero cuando nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, por más que hacemos cosas malas, o en el caso ahí de Pedro, ¿no? Que negó a Jesús, después desanimó y volvió a pescar. Y Jesús le regresó a él y dice: Pedro, tú me amas. Señor, Pedro, tú 3 veces, entonces vaya, apacenta mis ovejas, ¿no? Y Pedro regresó y dio su vida por la iglesia, o sea, debe una segunda chance, ¿no? Y continuó, y regresó para el centro de la voluntad de Dios. Entonces, todavía no es tarde para que siempre regresemos a la voluntad perfecta de Dios, porque Él tiene una voluntad perfecta con Dios. Y necesitamos estar en relacionamiento con el Espíritu, porque Él siempre nos va alineando para los planes que Dios tiene para nuestras vidas. Y una pregunta que se me vino ahora, mi amor: ¿cómo sé si estoy en la voluntad de Dios? Porque siento que hay personas que seguramente se hacen esta pregunta, como ¿cómo sé, cómo realmente tengo la certeza de que donde estoy o lo que estoy haciendo es la voluntad de Dios? ¿Qué les dirías? Pues yo creo que es muy personal, ¿no? Porque creo que es el Espíritu Santo que Él conoce la voluntad de Dios. Pero dentro de ahí tenemos pastores, tenemos líderes, tenemos el Espíritu Santo, tenemos las palabras. Y yo creo que primeramente, creo que es el deseo en nuestro corazón en querer hacer la voluntad de Dios. Porque yo muy bien puedo decir con mi boca: yo quiero hacer la voluntad de Dios, pero mi corazón está en mis decisiones. Entonces yo creo que este corazón rendido al Señor, y Señor, estoy haciendo lo que tú me estás llamando, estoy en el centro de la voluntad, eso es de Dios, porque dice la Biblia que todo lo que hacemos sin fe es pecado. Entonces, si yo voy a tomar una decisión, tienes que ser por fe, y damos el paso, ¿no? Y creo que también la intimidad diaria con el Espíritu, ¿no? ¿Cómo conocemos la voz del Espíritu? Diariamente vamos a conocer la voz del Espíritu, vamos nos relacionando con Él. Pero si yo no oro, si yo no le busco a Él, si yo tapo mis oídos, a veces el Espíritu Santo habla y nosotros, no, eso no. Y vamos a tapando la voz del Espíritu. Entonces, a veces queremos hacer la voluntad de Dios, pero estamos con nuestros oídos espirituales cerrados, o estamos más dejando que nuestra carne se predomina y el Espíritu no lo alimentamos con la palabra de Dios, con la oración, en estar en una iglesia, en estar sometidos a una autoridad que son los pastores, que son algunos líderes, que es estar en convivio con la iglesia. Por eso es muy bíblico que Dios dice: mira, congregai-vos. Tenemos que ir a la iglesia. Yo veo que muchos dicen: no voy a la iglesia porque son todos hipócritas. No es cierto. Todos estamos en un proceso. Estamos aquí porque necesitamos somos humanos. sermos transformados por el Espíritu. Estamos aquí en la iglesia porque necesitamos. La Biblia dice que Jesús no vino para los sanos, vino para aquellos que necesitaban de Él. Enfermos. ¿Quién necesita a Cristo? Yo. Todos los días. Entonces es la disponibilidad de mi corazón en querer hacer la voluntad de Dios. Entonces vamos aprendiendo a escuchar la voz del Espíritu. Y Dios habla, trae una palabra. A veces está leyendo un versículo y te salta el versículo y redalguye su corazón, está queimando y dice: Dios me habló, voy a hacer eso. O yo voy con mis pastores: pastores, estoy queriendo hacer eso, pero no sé. Y Dios dice la palabra que Dios no es un Dios de confusión. No hay confusión en Dios. Sí. Creo que eso es algo importante. Dios es un Dios de paz. Entonces, mi pastor allá en Brasil una vez dijo: mira, todas las decisiones que tienes que tomar, tienes que estar en paz en su corazón. Por más que están muchas guerras y presión, hay que haber una paz en mi corazón. Pero yo también necesito conocer las Escrituras. Porque a veces vemos muchos ahí: es que Dios me dijo eso, y a veces lo que Dios está diciendo que uno está hablando, estás inconforme con la palabra de Dios. Entonces, Dios no va contra su palabra, Dios no va contra sus principios. Entonces, por eso tenemos que conocer la palabra de Dios. Dice la palabra que un obrero de Dios tienes que manejar bien la palabra de Dios. Entonces, yo necesito conocer
a Dios. Y me acuerdo un pastor una vez de jóvenes ahí en Brasil que dijo, si tú no le gusta leer, estás equivocado, ¿eh? Porque tu Dios te dejó una Biblia, te dejó escrituras, Él mismo escribió. Entonces tenemos que pasar tiempo leyendo. Es que a mí no me gusta. Hay muchas herramientas ahí en el YouTube o audiobiblias que están ahí hablando. Sí, para los tiempos que estamos viviendo también, o sea, es muy importante. Apenas estaba escuchando un mensaje muy, muy bueno de un pastor de Estados Unidos. Y recordemos que estamos ya llegando en los tiempos en los que aún cristianos, aún dice su palabra, aún escogidos van a ser engañados. Entonces es muy importante conocer su palabra, conocer lo que sí viene de Dios para poder discernir cuando lo que se está hablando o lo que me están invitando a hacer es algo que le va a agradar a Dios o es algo que no viene del corazón de Dios. Y sí, se me viene a la mente también la escritura cuando dice que sus hijos conocen la voz del Padre, o sea, aún cuando nosotros tenemos esa intimidad, y por intimidad nos referimos a relación, esa amistad, voy a decir amistad, porque muchas veces intimidad se puede como ¿qué es eso, no? Entonces es más fácil decir amistad. Cuando tú tienes una amistad con Jesús, una amistad en la que sabes qué le gusta a Jesús, sabes cómo piensa Jesús, sabes lo que Dios ama, lo que Jesús ama, lo que Jesús odia, porque también recordemos que la Escritura menciona, ¿no? 7 cosas que aborrece, ¿no? Jesús, Dios. O sea, puedes conocer inclusive lo que Él aborrece, lo que Él odia y lo que Él ama. Entonces, así como una amistad, como una relación, vas a poder saber si a Él le está gustando lo que estás haciendo o lo que planeas hacer o si no es algo que le va a gustar, pero es necesario tener esa amistad con Dios, esa amistad de amigos, de verdad, de saber y conocer qué le gusta a Él y qué no le gusta. Exacto. Y nosotros servimos un Dios que es siervo. Jesús vino a servir y no a ser servido, ¿no? Entonces la humildad de Jesús, la humildad que tenemos que tener como cristiano, todo eso va apacentando nuestro corazón, ¿no? A manifestar los frutos del Espíritu, ¿no? Entonces, a veces estamos con nuestro corazón endurecido y ahí no está Dios. Entonces tenemos que dejar nuestro corazón cada vez más moldeable para el Espíritu Santo, ¿no? La humildad, la mansedumbre, la templanza. Tenemos que estar siempre produciendo los frutos del Espíritu para también nos alinear con la voluntad de Dios. Creo que es importante, obviamente, hablar el mismo lenguaje que Jesús. Estoy sintiendo esto de parte de Dios decirlo. Si yo no hubiera aprendido el portugués, o bueno, la verdad no lo aprendí, fue Dios quien me lo dio, pero si Dios no me hubiera dado el lenguaje portugués, yo no me hubiera podido comunicar contigo. Ahora quiero explicar con esto que Jesús tiene un idioma. Y si nosotros no aprendemos su idioma, va a ser difícil comunicarnos con Él. Va a ser difícil caminar en el Espíritu. El lenguaje es en el Espíritu. O sea, literalmente, hagan de cuenta, así como hay español, portugués, francés, el idioma de Jesús es en el Espíritu. Y si no hablamos ese mismo idioma, no vamos a poder entender lo que Jesús está diciendo, no vamos a poder escuchar siquiera lo que el Espíritu nos está diciendo, no vamos a comprender y no vamos a saber qué hacer aún con lo que nos pueda estar pidiendo. Por eso es necesario aprender a hablar en el mismo idioma que Jesús nos está hablando. Pero obviamente eso se lleva a cabo con pasar tiempo con Jesús, pasar tiempo orando, pasando tiempo escuchándolo, pasando tiempo simplemente para todo lo que estás haciendo, ¿no? Porque yo vengo de un trasfondo, no sé ustedes, donde pues se pudo haber dicho que tenías que estar orando 24 horas todo el día de una manera pues muy religiosa tal vez. Y eso hace que veamos la oración como algo aburrido. Y la verdad es que la oración no es así. La oración, o por lo menos en mi caso, a mí no me vas a ver 24 horas tirada de rodillas clamando. Si hay personas que lo hacen, gloria a Dios, mis respetos, los admiro. Pero yo he sentido que
la simplicidad de simplemente callar todo, de apartarte tantito y tener un silencio a solas, un momento a solas con Él. Creo que hay algo tan profundo sobre simplemente alejarte del mundo y entrar a encerrarte con tu Padre, como Mateo 6:6 nos habla, cierra la puerta de tu cuarto y ora a tu Padre que está en lo secreto. Pero simplemente el estar un tiempo a solas con Él, tal vez solo sentir su presencia, tal vez solo, no sé, que Él te dé alguna señal, o tal vez solo llorar o desahogarte. Ese es el tipo de amistad del cual nosotros estamos hablando, porque queremos que puedas ver que es algo que tú puedes hacer, que es algo que ellos pueden hacer. No es algo complicado, no es algo... Porque muchas veces he escuchado adolescentes como diciendo que no lo hacen porque no saben orar. Pero no necesitas saber orar para tener tiempos a solas con tu amigo el Espíritu Santo. Solo necesitas ser tú y acercarte a Él. Creo que es... Y Dios, como Él nos crió, Él sabe cómo hablar con cada uno de nosotros, ¿no? Yo me acuerdo que cuando me convertí, que abrí mi corazón para Dios, que tuve un encuentro con Jesús, que acepté a Él, ¿no? El llamado que Él tenía para mi vida. Yo me acuerdo que yo no sabía nada de eso, de palabra profética, del sobrenatural de Dios, de los milagros, de sanidad, no sabía nada de eso. Y en el primer día, cuando acepté a Jesús, yo estaba llorando como un niño, porque yo sentí un cambio aquí, mi corazón empezó a calentar, dije, algo está pasando, nunca he probado de eso. No, entonces a partir de allí, yo me acuerdo que cuando tuve un encuentro con Jesús, me regalaron un libro que me decía, mira, y estaba en el libro, lo que iba a pasar con mi vida cuando yo acepté a Cristo. ¿Qué es aceptar a Cristo? ¿Qué es la salvación? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál fomos criados? Y yo me acuerdo que cuando llegué en mi casa, a mí no me gustaba leer para nada. Me gustaba ver videos, me gustaba cosas prácticas así, pero leer un libro me costaba mucho. Yo leí en la facultad, en la universidad, no, porque tenía que estudiar y muchas cosas, pero en este día llegué en casa y leí el libro en 15 minutos, leí el libro y estaba llorando, porque todo aquello estaba haciendo sentido en mi corazón, porque el Espíritu me estaba hablando, Felipe, yo tengo un plano para ti. Antes de la fundación, yo escuché la voz del Espíritu, cosas que nunca leí la Biblia, no sabía nada, y aquello estaba haciendo tanto sentido que empezó a hacer convicciones en mi corazón. Yo quería más, quería aprender más. Yo me acuerdo que después de una semana mis amigos ya compraron una Biblia, ya, Felipe, aquí está una Biblia en el lenguaje actual. Y a veces parece aburrido regalar una Biblia para una persona, no, pero yo quería, y leía la Biblia. Yo me acuerdo que leía la Biblia llorando, porque el Espíritu Santo me estaba hablando. El Espíritu Santo me estaba hablando, y luego empezó sueños así que yo jamás imaginé, y dije, wow, ¿qué es las Escrituras? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es este Jesús? Ele vai regressar, não sabia, e empecé a ler y empezó a hacer sentido, y luego ya quería los lunes en la iglesia, en los estudios, luego los cultos de jóvenes los sábados, cultos los domingos y conferencias dentro de la iglesia, retiros espirituales. Yo quería, estaba con hambre porque aquilo estaba haciendo sentido. Hoy yo entiendo que estaba abriendo mi corazón a la invitación del Espíritu para mi vida. Qué fuerte. Creo que muchas personas se pueden identificar con eso, porque obviamente a más personas les ha pasado, y qué bendición es escuchar esto. Pero creo que también está la contraparte de esto, porque a mí no me pasó así. Creo que me hubiera encantado que me hubiera pasado así, de lo que mencionaste, de que escuchaste la voz del Espíritu. A mí al inicio, al empezar, era como hablar con la pared, porque me encerraba, me ponía a leer unos versículos y era como, y luego como, y ahora, ¿no? Como, y no sentía absolutamente nada, no tenía visiones, escuchaba a los demás teniendo visiones y era como, ¿y qué es eso? ¿Cómo que tuvieron visiones, no? Recuerdo que inclusive, obviamente hablando de cuando yo regresé, por así decirlo, a la iglesia y que decidí entregar mi vida a Dios,
estoy hablando de cuando tenía, creo que 15 años, no hablaba en lenguas. Y había sido bautizada y hasta cierto punto me sentía pues como descalificada porque no hablaba en lenguas y todos los demás hablaban en lenguas, ¿no? Y me pasaba esto que no tenía visiones, no recibía palabras. Por más que leía la palabra, se me hacía aburrida y era como que no entendía casi nada. Y decía, pues, ¿para qué la leo si no la entiendo? Y estoy compartiendo esto porque siento que hay personas que a lo mejor se pueden sentir así, pero quiero animarte a que si tú estás regresando al Señor o estás empezando a tener tus devocionales con Dios y te pasa esto, que te puedes desanimar de escuchar que los otros tienen estas experiencias súper sobrenaturales y que tal vez tú no las estés teniendo, te invito a que no te desanimes. No permitas que esto te impida de continuar buscando la presencia de Dios, sino al contrario, te animo a que seas más paciente. Creo que me pasó como la viuda, que le insistí tanto al Señor que quería que me hablara. Me acuerdo, tengo ahorita este pensamiento en mi mente y creo que el Espíritu Santo me lo está recordando. Era noche tras noche, de verdad, no fue así de una semana. Creo que fueron como 3 años donde noche tras noche la oración que hacía antes de dormir era: yo quiero escuchar tu voz. Y hubo momentos en donde me enojé. De verdad me enojé porque yo le empezaba a decir, o sea, entonces tú no existes, ¿por qué no me hablas? ¿Por qué todos dicen que escuchan tu voz y yo no la puedo escuchar? La batalla, qué fuerte, ¿no? Que escuchas que Dios es bueno, que Dios habla. Ay, Dios me habló. Y escucha a la gente decir, Dios me habló, y yo por dentro, y a mí no me habla. O sea, qué rayos, ¿no? Como muy molesta. Pero yo te invito a que no te desanimes. Si te está pasando como a mí me pasó, no te desanimes, porque después de 3 años, si no mal recuerdo 3 o 4 tal vez, sí fueron varios años, fue muy difícil, porque sí me enojé muchísimo, llegué a pensar que Dios no me quería, llegué a pensar que, miren, soy súper sincera porque la verdad es que este podcast es para ser sinceros, yo llegué a pensar que era hija del diablo, de verdad, porque yo decía, si no me habla Dios es porque entonces yo no soy escogida, yo soy de los de la luz caída. Obviamente me río ahora porque pues ya conocemos tanto que Dios nos ha hablado, ¿no? Pero en su momento sí llegué a pensar eso, sí llegué a pensar que entonces no era una escogida, porque ¿por qué yo no podía tener visiones? ¿Por qué yo no podía escuchar su voz? Pero bueno, haciendo y resumiendo todo esto, yo solamente te animo a que tú continúes perseverando, como lo dijimos en un podcast pasado. Persevera en buscar, abre la Biblia, aunque tal vez no le entiendas nada. Yo te invito, empieza con un versículo, empieza con un texto pequeñito, empieza con una frase, busca a alguien que tal vez sepa un poquito más, que te pueda explicar la escritura, qué quiso decir Jesús aquí, o enséñame este versículo, me gustaría saber más. Y de verdad te prometo, porque así pasó conmigo, después de un tiempo, ¿saben? O sea, es impresionante ahora que desde el momento en que me encierro, yo siento cómo se me enchina la piel por completo, y se me enchina así todo el cuerpo se entremece, y es como, ya entró, ¿sabes? Está aquí, entró al cuarto conmigo, y es Jesús, o sea, es su presencia, pero antes no me pasaba eso. Doy gloria a Dios porque ahora ya puedo sentir, ahora he tenido la oportunidad de ver visiones, de recibir, escuchar la voz de Dios, pero yo te invito, no te desanimes, de verdad, Dios quiere hablarte, o sea, esta es una realidad, Dios quiere hablarte. En Santiago 1, si no mal recuerdo, 1:2, dice, acércate a Dios y Él se acercará a ti. Exacto. Esa es una clave poderosa. No tienes que hacer ningún patrón o planear algo muy laborioso. Solo dice, acércate a Él y Él se va a acercar a ti. Y es una verdad
Dios quiere hablar con todos, Dios quiere hablarte, Dios quiere mostrarte visiones, Dios quiere darte palabra, Dios quiere hablar contigo así como estamos hablando Felipe y yo en este instante, pero Él necesita de tu disponibilidad, de que tengamos tiempo para Él. Exacto. Y las escrituras dicen que Dios no es hombre para que minta, ni hijo del hombre para que se arrependa. Amén. Y algo necesario que tenemos que tener es la inocencia pura de un niño. Amén. Porque si está un niño aquí de 3 años, yo le digo, mire el ángel. No, él se va a correr. Sí. ¿Dónde está? Entonces no podemos ver la palabra de Dios como una historia aburrida o una historia que ya se pasó hace mucho tiempo y voy a leer. No, tenemos que creer en lo que está escrito. Porque la palabra de Dios es que es el viva y es el eficaz. Ela nos trae vida, la palabra de Dios. E às vezes estamos muertos ou desanimados ou com muitas coisas. ¿Por quê? Porque não estamos nutrindo de la palavra de Deus. Não estamos passando tempo com as Escrituras. Porque quando passamos tempo com as Escrituras, também estamos passando tempo com o Espírito Santo de Deus. Sí. ¿No? E há umas escrituras que queria ler. Estamos quase finalizando em Jeremias 29. É uma escritura muito conhecida. E mira o que diz. 29, 11 hasta el 13. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Amén. Pero sigue el versículo. En esos días cuando oren, los escucharé. Y el 13. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Wow. Dizemos hace un ratito aquí, Dios no es hombre para que minta, ni el hijo del hombre para que se arrepienta. Su palabra es verdadera. Si Él está diciendo, si me busca de todo corazón, podrán encontrarme. Amén. Yo me acuerdo que siempre me invitaba a la iglesia y yo iba a la iglesia, pero ay, cómo se tarda ese pastor, qué rayo, ya me quiero ir. O sea, estoy aquí físico, pero mi corazón no está aquí. Entonces Dios está diciendo, Felipe, cuando tú paras lo que estás haciendo y pones su atención en mi voz y me estás buscando, yo contesto, me va a encontrar. Y yo me acuerdo que en este día cuando una amiga me compartió, oye Fe, ¿sabe que Jesús va a regresar? Y yo les dije, ¿qué? ¿Cómo? Aquí está en la Biblia. Aquilo me sonó una alarma assim, ahora, ¿qué va a pasar conmigo si Jesús regresa? Y yo me quería me enfincar ahí, me aprofundar. Dice, ¿cuándo hay culto? El domingo. Y fui con todo mi corazón. Llegué lá en la iglesia con los ojos así, bem assim, abiertos. No entendí ninguna palabra de lo que el pastor me dijo. Pero yo quería tanto a Dios que la última oración que él hizo, de abrir su corazón para Dios, eso me impactó. Y ahí fue el comienzo de Dios en mi vida. Entonces, cuando lo buscamos a Él, cuando paramos de escuchar las voces mentirosas del maligno, que estamos perdiendo tiempo dentro de la iglesia, ¿para qué voy a orar? ¿Para qué voy a ayunar? ¿Para qué tengo que pedir permiso para hacer algunas cosas? ¿O para qué un pastor? ¿Para qué un líder? ¿Para qué la palabra de Dios? Todas las voces tenemos que callar y ¿sabes qué, Señor? Yo quiero conocer a ti, Jesús. Amén. Enséñame su verdad. Enséñame los planes que tiene para ti. Cuando paramos así, pero de verdad, no solo de boca, de palabras, pero con nuestro corazón está alineado con nuestra oración, pasa eso. Si me buscan de todo el corazón, me encontrarán. Y cuando encontramos a Dios, encontramos nuestro destino, nuestra origen, para qué fuimos criados. Yo me acuerdo que cuando era chiquito siempre preguntaba, me criaron, pero no hay un manual de vida. ¿Cuál es mi manual de vida? Porque no sé qué hacer. Y aquí está el manual de vida, que es la palabra de Dios. Ese es nuestro manual diario. Todos los días tenemos que comer un poquito de la porción de la palabra de Dios para irnos alineando con la voluntad que Él tiene para nosotros los días. Amén. Muy importante. Y me encanta que no había visto, la verdad, que habías puesto aquí la escritura de Romanos 12, 1, 2. De verdad no leí hasta abajo, porque mi esposo es precioso, buenísimo para hacer estos documentos, me encanta, pero no había alcanzado a ver Romanos 12, 1, 2, pero me encanta cómo es Dios bien claro, ¿verdad? O sea, su escritura
te da paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, ¿no? O sea, haz el 1 y continúa el 2 y vas a alcanzar el 3, ¿no? O sea, ve aquí como dice, me encanta. Les ruego que presenten su vida como sacrificio vivo, santo y agradable, el cual es vuestro culto racional, el tipo de sacrificio que a Él le agrada. Me encanta, esta es la verdadera forma de adorarlo. Ya habla sobre no amoldarnos a este mundo, no imitar las conductas de este mundo, sino que seamos transformados mediante la renovación de nuestro pensamiento. O sea, literalmente el versículo 1 nos está diciendo, por favor, vivan como sacrificio vivo. Versículo número 2 les dice, transfórmense, renueven su mente, que quiere decir literalmente, obviamente, las escrituras, leer su palabra. Eso hace que se mueran los pensamientos que son mentira, que los desechemos, los pensamientos que nos sirven, y nos parezcamos más a Jesús. Y paso 3, me encanta, paso 3, entonces conocerán la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. O sea, más claro, ni el agua, dijeran por aquí. O sea, paso número 1, busca ser un sacrificio vivo. Paso número 2, renueva tu mente continuamente. Y paso número 3, Él te va a mostrar cuál es la voluntad de Él para tu vida, que es perfecta, buena y agradable. Wow, perfeito. E como hablamos em um podcast passado sobre os processos, não podemos brincar los processos. Sí. ¿No? No te puedes saltar los pasos. Exato, quando uno nasce no Espírito, também nasce bebezito chiquito e vai crescendo e vai madurando e vamos a crescendo. Esse é o processo de la vida, perdão, de um hijo de Deus, é crescer. Deus nos chamou para crescer, pero crescer, ¿no?, de la maneira que Ele tem para nós, verdade? Poquito a poquito, como diz o Escrito, de fé em fé, de glória em glória e de vitória em vitória vamos sendo submetidos e deixamos o Espírito Santo nos transformar todos os dias. Amém. E vamos a conhecer sua vontade a cada dia. Amém. Pero primeira coisa, abramos nosso coração e conhecemos. Busquémoslo a Él, busquémoslo a Él. Também estava me acordando aqui quando fizemos o podcast com o pastor Michael de Cuernavaca, estávamos dizendo que quando Pedro le perguntou a Jesus, perguntou a Pedro, quem diz as pessoas que eu sou? Ah, é o profeta tal, é fulano de tal, ciclano, pero e tu? Quem sou eu? Ah, tu eres el Cristo, el Hijo de Deus. Ah, que bueno. Não foste la carne ni sangue te revelaste, foi o Espírito Santo de Deus. Ou seja, Pedro, tu estás escuchando a voz do Espírito, e porque tu estás escuchando a voz do Espírito, te voy a poner como... Y cabe agregar que los que estén escuchando la voz del Espíritu y estén siendo obedientes a la voz del Espíritu, no van a caer. Porque es muy fuerte saber que se vienen cosas difíciles donde el mundo no va a tener la solución. Solamente Dios. Solo Él es el camino, la verdad y la vida. Pero los que estén escuchando al Espíritu, los que estén escuchando la voz del Espíritu y sean obedientes a lo que Él nos muestre, no van a ser destruidos. Porque se vienen tiempos como cuando José, que pudo mostrar y descifrar el sueño. No sé si, recordamos, ¿no?, sobre las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas, y que él supo descifrar el sueño a qué se refería, que iban a venir cuántos años de hambruna. ¿Por qué? Porque estaba escuchando la voz del Espíritu. Cuando escuchamos la voz del Espíritu, Él nos muestra el futuro y nos avisa antes de que suceda para que nos preparemos para lo que está por venir. Pero ¿qué pasó con todos los que no tuvieron ese sueño y no escucharon la voz de Dios? Estaban en hambre, tenían escasez. Seguramente muchos murieron. Seguro hubo personas que murieron por la hambruna que hubo. Entonces, pasándolo a estos días, si viene una crisis en el mundo y no estamos escuchando la voz del Espíritu y no estamos siendo obedientes a la voz del Espíritu, vamos a perecer. Nos vamos a perder.
vamos seguramente va a caer nuestra casa, nuestro fundamento va a caer, porque lo que no está construido en la roca. Exacto. Entonces queremos dejar una palabra ahí para esas generaciones de hoy. Generaciones, es tiempo de escuchar la voz de Dios. Es tiempo de estarmos alineados con el Espíritu. Es tiempo de buscar su presencia. Como dijo mi esposa, ¿no? Que José escuchó la voz de Dios y preservó la vida de muchos y hasta de su familia por escuchar la voz de Dios, ¿no? Sí. Y discernir el sueño que Dios había dado, ¿no? Porque estaba conectado al Espíritu. Exacto. Entonces, cuando nosotros escuchamos la voz del Espíritu, estamos bendiciendo a los que están a nuestro alrededor. Y estamos de cierta manera nos ubicando a la voluntad de Dios. Por eso es muy necesario también, creo que un consejo muy bueno aquí, es nosotros nos acercarnos de personas que están llenas del Espíritu, personas que sí están escuchando la voz del Espíritu. Sí. Y una cosa que también quería dejar aquí es que muchos dicen, yo amo a Dios. Pero en Juan 14, el versículo 21 dice que aquellos que aman a Dios guardan sus mandamientos. Entonces es algo que tenemos que hacer, porque a veces no es difícil, queremos obedecer los mandamientos, ¿no? Queremos hacer muchas cosas y ahora aquí, aquilo, pero algo necesario que tenemos que hacer es guardar la palabra de Dios. Amén. Es guardar sus mandamientos. Entonces cuando guardamos sus mandamientos también, estamos amando a Jesús. Y si estamos amando a Jesús, estamos agradando a Él. Y si estamos agradando a Él, estamos en el centro de la voluntad de Dios. Sí. Y si estamos en el centro de la voluntad de Dios, estamos cumpliendo con el plan que Él tiene para nuestra vida. Vamos a ser protegidos y guardados. Exacto. En la hora, en la hora que está por venir. Pero pues sí, bien. Ya terminamos aquí, porque si no, nos seguimos. Vamos a hacer otros más podcast, traemos asuntos. Ahí comenten ahí en los comentarios si tem algum testemunho que Deus te está hablando, se o Espírito te está ministrando, escriba aí aqui abaixo em los comentários, no, lo que Deus te está hablando. Si tem um testemunho, também deja aqui abaixo para que outros também possam ser edificados por el testemunho. Amén. Comparta isso, deja su like aí. Creo que é um tempo de muita bendição, estamos aprendendo muito de parte del Espíritu, porque damos lugar al Espíritu, a su palabra, a la verdad de Dios para estos días, y queremos que muchos más conozcan a Cristo y sea edificado a través de la palabra. Y que vean que es súper divertido. Ajá, sí. Que no es algo aburrido. Dios no es alguien aburrido. Dios está lleno de sorpresas y de regalos y de amor, y que ese es al Dios al que amamos. Ese es nuestro Dios, ¿no? El alfa, el omega, el principio y el fin, pero también el león de la tribu de Judá. Ese es el Jesús, y queremos solamente compartir de esa pasión que quema en nuestros corazones por ese Jesús que tiene ojos como llamas de fuego. Ese precioso Jesús es el que queremos exaltar, del cual queremos hablar, y queremos que te enamores de Él, porque no hay ser más precioso que nuestro Jesús. Así es, amén. Pues me oramos. Sí. Ajá. Pues entonces queremos orar por ustedes. Voy a dar lugar a mi esposa para que ore, okay, para bendecirte. Si está pasando por alguna dificultad, algún problema, si está luchando con la identidad, no eres la única. Nosotros también pasamos por el proceso. A veces no nos ven, ¿no?, las tentaciones, las dudas, pero siempre tenemos que rendir nuestro corazón en Dios, en la verdad, ¿no? Como hemos dicho aquí en el comienzo, ¿no? La confianza, el confiar en Dios es una actitud preciosa que un ser humano puede tener. Está diciendo, sabes que no depende de mí, depende de Él, y gloria a Dios que depende de Dios, porque Él es Padre, Él cuida, Él provee, Él sana, Él da la salvación, Él tiene una eternidad para nosotros, y Él nos ama, no estamos solos. Muchas veces nos sentimos solos, sentimos rechazados, o sentimos que a veces caímos mal a alguien, pero a Dios caímos bien. Y quiere que nos obedecemos, que los sirvamos, que los amamos. Entonces, sin más, voy a dejar lugar para que mi esposa ore. Padre, te damos muchas gracias por este momento. Gracias por cada una de las personas que están escuchando este podcast en este momento. Yo te pido que
Ahora mismo, donde sea que ellos estén escuchando, sea lo que sea que ellos estén haciendo, tú inundes con tu presencia su hogar, tú inundes con tu presencia sus habitaciones, sus áreas de trabajo, donde quiera que ellos se encuentren físicamente, papá. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú extiendas tu mano sobre cada una de las personas que están escuchando este podcast y tú toques con un toque profundo y sobrenatural que solamente tú lo puedes hacer. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú hagas que cada uno de nosotros podamos crecer en fe, Señor. Llévanos a crecer en fe, en la fe, porque es un fruto de tu Espíritu y tú eres el que nos puede ayudar, Señor, a crecer en este don, Señor, que tú nos das, papá. Espíritu Santo, yo te pido, Señor, que tú traigas paz a los corazones de cada una de estas hermosas personas, pero también yo te pido que tú abras sus ojos, abras su entendimiento y abras sus oídos para que puedan escuchar tu voz de una manera más clara. Aún yo te pido, Señor, que ahí donde quiera que estén estas personas, quien sea que está escuchando esto ahora, declaramos, Señor, que a partir de este momento esta persona va a poder tener visiones, esta persona va a poder escuchar tu voz, esta persona va a poder tener sueños donde seas tú, Espíritu Santo, hablando de una manera profunda, porque yo creo verdaderamente que se abrió en el Espíritu una temporada y una atmósfera para sentir y experimentar cuán real tú eres. Así que yo te pido que así como hiciste con mi esposo Felipe, Señor, que las palabras saltaban de tu escritura, Señor, que podía sentir en su piel tu presencia, que podía escuchar tu voz en el Espíritu, así sea con cada una de las personas que están empezando, que están escuchando, que están arrancando en su vida con tu presencia, que tú hagas que las letras salten de la escritura de la Biblia, que tú hagas que fuego y aún calor pueda estarse sintiendo en sus cuerpos, puedan sentir en su piel algo caliente ahora mismo y que sepan que esa es tu presencia que está con ellos, que así de real eres tú, Dios, que así de fuego caliente eres tú y sea manifestado ahora mismo donde quiera que ellos estén, Señor, donde quiera que estén escuchando esto. Te damos gracias, Padre, porque tú no te limitas a edades, tú harás estas manifestaciones y estas experiencias desde los más pequeños hasta los más grandes, papá, y que cada uno de nosotros podamos caminar en tu voluntad perfecta y que tú nos la muestres tan claro como el agua y que tú nos guíes, nos empujes y nos tomes de tu mano y que no nos soltemos para caminar en tu perfecta voluntad. Toda gloria sea dada a ti, solamente a ti, Señor. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues muy bien. Llegamos al final de más un podcast. Esperamos que sean bendecidos, así como nosotros fuimos en este momento. Y deja su like, comparta con familia y terminamos. Que Dios les bendiga. Saludos a todos. Bye. Bye, bye, bye.